Muy buenas tardes. Hoy haremos un repaso rápido sobre los estudios de estabilidad según la guía de CAMEVET. Es importante señalar que el objetivo de los estudios de estabilidad es precisamente proveer de evidencia sobre la variación de la calidad de una sustancia o producto farmacéutico en un tiempo determinado. Por tanto, los estudios de estabilidad siempre van a contemplar la influencia de algunos factores externos medioambientales como lo son la temperatura, la humedad o incluso la iluminación. Para poder establecer un periodo de validez o de vida útil de un producto, es muy necesario incorporar las características del material de envase elegidos. Y obviamente va a incluir todos los periodos de reevaluación de las sustancias y los productos. Por otro lado, parte de los objetivos de los estudios de estabilidad es que estos se utilizan como base del registro sanitario de los productos. Actualmente esto es un requerimiento del Reglamento Técnico Centroamericano, como ustedes saben, que comprende requisitos mínimos, ¿verdad? Que pudieran ser complementados por requisitos que establezca la autoridad competente en otra normativa, pero que también permiten la flexibilización de aplicar diferentes enfoques siempre y cuando se tenga con soporte técnico y científico reconocido. Para esta guía de CAMEVET no se incluyen los estudios de estabilidad para los productos biológicos, sino que estos son posteriormente contemplados en diferente normativa. La base técnica de estos estudios de estabilidad que CAMEVET implementó provienen de los diferentes informes de los países que conforman el CAMEVET, así como algunos estudios de estabilidad de la BICH, informes de Mercosur, algunas normativas de la Unión Europea y las problemáticas particulares de la industria farmacéutica. El objetivo y alcance de la guía de CAMEVET de estabilidad busca precisamente establecer una guía para la realización de estos estudios con el fin de determinar la vida útil de los productos. El estudio de estabilidad se va a pedir para los aspectos de registro de acuerdo a lo que solicite la autoridad competente. Cuando exista, por ejemplo, modificación del periodo de la validez, caducidad o vida útil y vigencia del producto, cuando se vaya a renovar el producto, si el estudio que se presentó originalmente no estaba adecuado a esta normativa, cuando hay un cambio o inclusión de algún material de envase primario o se modifica la fórmula cual y quanti de algún excipiente. También en aquellos casos donde se modifique el proceso de elaboración o el sitio de fabricación o cuando exista la modificación en la especificación de un principio activo como tal. Es muy importante a la luz de esta charla entender cuáles son las definiciones de la estabilidad acelerada, estabilidad a largo plazo, la implicación de las zonas climáticas y algunos símbolos y unidades de medida que para efectos de nosotros se tipificarán en porcentaje de humedad relativa y grados Celsius. Los objetivos principales de estos estudios es seleccionar adecuadamente desde el punto de vista de la estabilidad las formulaciones, envases primarios, el mismo sistema de cierre del medicamento y establecer en cuáles condiciones de almacenamiento debe manejarse el producto, así como conocer el efecto de estas excursiones que se dan en temas de temperatura cuando sale de lo recomendado. Para estos casos se requiere un tipo de estudio acelerado y su uso es precisamente para el desarrollo del producto. En otros casos es para determinar el tiempo de vida útil y las condiciones de almacenamiento, en donde puedo aplicar un estudio acelerado y luego a largo plazo o largo plazo únicamente. Se usa específicamente para el expediente del registro una vez que se finalizan los estudios a largo plazo, debiéndose presentar a la autoridad sanitaria para su evaluación. Otro objetivo es cuando lo requerimos para sustentar el tiempo de vida útil declarado o autorizado, en donde aplicaría el de largo plazo o el de seguimiento ongoing, para específicamente la renovación del registro cuando aplique.
Y finalmente, para verificar que los cambios que se hayan introducido en la formulación, en el fabricante o en el proceso de manufactura, si están afectando o no la estabilidad de ese producto, siempre y cuando la autoridad competente, en el caso de ustedes, SENASA, lo considere oportuno. Aquí se requeriría el tipo de estudio acelerado y a largo plazo o largo plazo solamente. Y específicamente para cuando se requiere modificación de las condiciones de aprobación de las que puedan afectar la estabilidad. Es importante que estos estudios de estabilidad de seguimiento ongoing están fuera de estos estudios de estabilidad, así como los de estudios de estabilidad en uso del producto reconstituido. Para lo que corresponde a estabilidad acelerada, las condiciones del ensayo son determinadas por la forma farmacéutica del producto. Si el sistema de cierre del envase es semipermeable, la temperatura y la humedad son factores catalíticos de degradación. Los productos contenidos en los envases impermeables a los gases pueden ser conducidos bajo cualquier condición de humedad relativa. Para efectos de las condiciones del estudio acelerado, los productos terminados destinados a almacenarse a temperatura ambiente durante la comercialización deberían cumplir lo señalado en la siguiente tabla. Para condiciones de estudio acelerado, siempre y cuando éste se va a almacenar en refrigeración durante su comercialización, debería de cumplir la siguiente tabla. Importante, si hay cambios significativos, se pueden realizar estos ensayos adicionales en condiciones intermedias. Estos cambios deben ser técnicamente sustentados. Algunos ejemplos de cambios significativos son la disminución mayor al 5% del principio activo, un aumento en el porcentaje de los productos de degradación que exceden las especificaciones, un aumento o disminución del pH o desviaciones de aspectos físicos en apariencia, color o cualquier otro que se determine oportuno. Para efectos de la estabilidad a largo plazo, las condiciones de almacenamiento deben ser con temperatura y humedad relativa controladas según la zona climática del mercado al que va dirigido el producto. Aquí es muy importante que cuando los productos son importados, el laboratorio fabricante realice estos estudios en condición de la zona climática 4 que le corresponde a Costa Rica. Para los estudios de largo plazo destinados a almacenarse a temperatura ambiente durante su comercialización, se dividen en 4 zonas climáticas. La zona climática templada que oscila a los 21 grados centígrados más menos 2 con una humedad relativa del 45 más menos 5. La subtropical con posible humedad elevada, que corresponde a la zona climática 2, a condiciones de temperatura de 25 más menos 2 grados centígrados con 60 a más menos 5% de humedad relativa. La zona climática 3, caliente y seca, a 30 grados centígrados más menos 2 y con un porcentaje de humedad relativa del 35 más menos 5%. Y para la zona 4, caliente y húmeda, que corresponde a 30 grados centígrados más menos 2 y la humedad relativa 65 más menos 5% de humedad relativa. Para los productos terminados que van a almacenarse en refrigeración durante su comercialización, siempre hablando en estabilidad a largo plazo, vamos a manejar condiciones de almacenamiento de 5 más menos 3 grados centígrados, tanto para la zona 1, 2, 3 y 4. Para el producto terminado destinado a almacenarse en congelación durante su comercialización, tanto para la zona 1, 2, 3 y 4, vamos a hablar de condiciones de almacenamiento menores a los menos 20 grados centígrados más menos 5 grados. Para la estabilidad a largo plazo se pueden utilizar condiciones diferentes a las establecidas, siempre y cuando éstas estén técnicamente justificadas. Los cambios en las condiciones del estudio deben siempre reflejar que el rotulado, deben siempre reflejarse en el rotulado del producto. Para esto nos vamos a guiar con lo que se establece en el artículo 14 del Reglamento Técnico Centroamericano 42965. Una vez concluido el estudio a largo plazo, debe presentarse el informe para que el SENASA avale esas vidas útiles del producto.
En cuanto a temas de rotulado, una vez que se evalúa la estabilidad, se debe indicar en el envase primario y secundario la siguiente información. Es muy importante que para efectos del RTCA, que mencioné anteriormente, siempre nos rijamos con lo establecido en el artículo 14, dependiendo del tipo de producto que le corresponda. Y nos vamos a guiar con las siguientes indicaciones en el rotulado. Es muy importante no solo tomar en cuenta las recomendaciones del rotulado, sino algunas frases adicionales que, si creemos pertinentes, podrían ser incluidas en el material de etiquetado. Importante también que, a solicitud del titular del registro, se puede aceptar otro rango en el rotulado, siempre y cuando el SENASA así lo estime oportuno. Y esto debe estar incluido en la tabla precedente. La propuesta de rotulado con un rango diferente también debe estar técnicamente justificada y apegada a un estudio de estabilidad específico, que también está sujeto a valoración por parte del SENASA. Se debe incluir, cuando corresponda, información adicional como proteger de la luz, mantener en un lugar seco, evitar congelación, descartar el sobrante una vez abierto, sobre todo para cuando las presentaciones son en envases multidosis y no exista un respaldo para la estabilidad en uso. Y descartes el sobrante una vez diluido o reconstituido cuando no exista un respaldo del producto una vez que éste esté preparado. En cuanto al diseño del estudio, según las condiciones de almacenamiento, duración del estudio, tiempos de muestreo y condiciones de los lotes, se debe cumplir lo señalado en el siguiente cuadro. Los requisitos mínimos para el registro inicial consisten en la presentación del estudio de estabilidad acelerado, completo hasta el mínimo de 6 meses. Bajo esta consigna se aprobará solo una vida útil de 2 años, hasta que concluya el estudio de estabilidad de largo plazo y se defina el de tiempo real. Se establecerá el periodo de vida útil definitivo del producto. Los parámetros mínimos deben corresponder a los declarados en las especificaciones de calidad del producto terminado de solicitar el registro, y se deben considerar parámetros químicos, microbiológicos y físicos cuando corresponda. Los productos de degradación deben siempre estar evaluados previamente, y los productos de degradación serán evaluados previamente y cuantificados cuando tengan relevancia terapéutica o toxicológica. Cuando el producto tiene más de un principio activo, se puede utilizar el más lábil como un marcador, siempre y cuando éste se cuantifique en todos los tiempos del muestreo. Los demás principios activos podrían cuantificarse al inicio y al final del estudio. El ensayo de esterilidad o control microbiológico se puede realizar al inicio y al final del estudio cuando corresponda. Perdón, no se puede, se debe. Los métodos analíticos deben siempre permitir distinguir cuantitativamente el principio activo de sus productos de degradación, y se habla sobre todo de valores cromatográficos. Los métodos no farmacopeicos deben de estar debidamente validados y los farmacopeicos debidamente verificados. La fabricación de los lotes siempre será representativa de la preparación industrial. Por tanto, todas las condiciones de fabricación deben de cumplir tanto en calidad como en manufactura en temas de buenas prácticas. Para los productos que requieren reconstitución, también se debe presentar la estabilidad del producto reconstituido. Si la utilización es inmediata, entonces en ese momento no se va a requerir y debe indicarse en el rotulado. Debe demostrarse la estabilidad química o microbiológica del solvente durante el periodo de vida útil, cuando así corresponda. En cuanto a los envases en los que se realiza el estudio, es importante tener en cuenta que se desarrolla el estudio siempre en los mismos materiales o en los mismos envases en los que se va a comercializar el producto. En aquellas presentaciones en la parte veterinaria que son de tamaño muy grandes, pueden realizarse los estudios de estabilidad en envases del mismo material, pero de menor capacidad, siempre y cuando estos conserven las mismas características geométricas y el mismo sistema de cierre. Lo anterior porque se supone que el material o la presentación más pequeña está representando las condiciones más estresantes de almacenamiento para el producto.
Si se comercializan varias presentaciones con envases de un mismo material, se realizará como mínimo en el de menor tamaño. Si existen dos o más envases de diferente material, se deben realizar estudios en cada envase. Si se entregan pruebas técnicas del material de envase que representen mayor riesgo de deterioro del producto, el estudio se realizará sobre este último. El contenido del informe del estudio como mínimo tendrá el título, el nombre del producto, así como el código identificatorio en etapa de desarrollo, el nombre de la instalación o laboratorio que realizó el estudio, el nombre del laboratorio que elaboró el lote, la firma y el nombre del profesional responsable, las condiciones generales del estudio, que más adelante veremos un cuadro como un ejemplo, la composición cual y cuantitativa completa del producto, la justificación del anarito elegido como trazador de análisis, el tipo de material y especificación del envase primario utilizado, incluyendo el sistema de cierre, una tabla de datos de concentración versus el tiempo, especificaciones de métodos analíticos y estándares analíticos usados en todos los ensayos, y podrán ser solicitados cualquier documento que acredite el origen del estándar utilizado. De acuerdo a las referencias bibliográficas que respalden la metodología propuesta, también podrá ser requerida la validación de la misma. Se deben adjuntar cálculos matemáticos, análisis estadísticos y gráficos realizados para determinar el periodo de validez. Conclusiones del estudio indicando claramente el periodo de validez, las condiciones de almacenamiento propuestas y las rúbricas o las firmas del profesional actuante. Los registros e instrumentales de los diferentes análisis no son parte del informe, pero pueden ser exigidos por parte del SENASA. Estos deben ser realizados en equipos que registren fecha de realización de los mismos, y los registros instrumentales de control de condiciones ambientales de almacenamiento y de fabricación de los lotes de productos objetos del estudio deben existir como respaldo del estudio. Como un ejemplo a un cuadro de presentación de la información de las condiciones generales del estudio en cuanto a la fecha de fabricación, tipo, tamaño, envase primario, tipo de estudio y tiempo del estudio, número de lote y condiciones, se observa el siguiente ejemplo. Es muy importante que, a efectos de presentar un estudio de estabilidad, también se tomen como sugerencias la información señalada en el anexo 1 de la guía de CAMEVET para estudios de estabilidad. Y con eso finalizamos la presentación.